La glándula tiroides. La glándula ascendemos a la altura del cuello, donde encontramos a la tiroides y la paratiroides. Hablemos sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides, para empezar, recuerden que es una glándula yodo dependiente. Requiere de niveles óptimos de yodo, de, de yoduro en sí, anión yodo, para funcionar correctamente. Esta tiroides es una glándula endocrina bilobulada, bien tiene dos lóbulos ubicados en la parte anterior del cuello, en la parte baja, y justamente los lóbulos están hacia ambos lados de la tráquea. Cuando nosotros observamos la tiroides de forma histológica, lo primero con lo que nos topamos es una cápsula, la cual está formada por tejido conectivo denso y regular. Esta cápsula forma proyecciones hacia el interior del parénquima de la tiroides para ir formando los llamados lobulillos. ¿Bien? Entonces envía proyecciones hacia el interior, se dividen los lóbulos y lobulillos. A nivel de los lobulillos vamos a encontrar estas estructuras con la presencia de una sustancia coloidal rodeada por una monocapa de células, epitelio simple. A esto se le conoce como los folículos tiroideos, que viene a ser la unidad funcional básica. Dentro de ellos, en el coloide, vamos a encontrar la presencia de tiroglobulina, la cual ha sido sintetizada y secretada justamente por estas células que conforman bien a los folículos. Estas células a la par van a capturar el yodo del plasma sanguíneo, van a endocitar la tiroglobulina y la empiezan a procesar para convertirla luego en lo que viene a ser la triyodotironina, la T3 o la tetrayodotironina, la T4 o también conocido como tiroxina. Bien, pero sigamos viendo por partes antes de adentrarnos. Si nos acercamos un poco más a los folículos, vamos a encontrar que hay espacios entre ellos y aquí encontramos dos tipos de células. Las células que forman a los folículos se le conoce como las células foliculares o células principales. Justamente estas son las responsables de formar lo que viene a ser esta sustancia coloide, luego recapturarlo, retransformarlo para formar T3, T4, bien, triyodo, tetrayodo. Y pues fuera de estos folículos vamos a encontrar lo que vienen a ser las células parafoliculares, también llamadas células C o células claras. Estas células claras tener mucho cuidado, ya que por lo general van a estar, digamos, en los espacios entre los folículos, pero también pueden formar parte justamente de esta membrana que rodea al folículo. Pueden estar ahí, no directamente en contacto con la sustancia coloide, pero muy cercano y tratar de confundirnos. Nosotros vamos a notar que hay una diferencia muy clara entre las células foliculares y las células parafoliculares. Bien, estas células parafoliculares, por último, mencionar que son las encargadas de formar la llamada calcitonina. Entonces, la tiroides, de forma directa, se encarga de sintetizar y secretar dos hormonas básicas, tiroxina y calcitonina. Veamos un poco, bien a nivel histológico, cómo deberíamos ir observando capa por capa. A menor aumento, reconocemos lo que viene a ser la cápsula, bien tejido conectivo denso y regular, todo esto que están viendo por acá, rodeando a la tiroides, y esta cápsula tiene proyecciones hacia la parte interna, hacia el parénquima tiroidal, donde se van a formar los lóbulos, lobulillos, y ahí encontramos todos estos espacios que corresponden a los folículos tiroideos. Aquí también, tanto en la cápsula como en la parte interna, en el parénquima, vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos. Recuerda, esto es característico bien de las glándulas endocrinas. Van a tener mucha presencia bien de vasos sanguíneos justamente porque ahí liberan todo ese contenido. ¿Ok? Ahora, haciendo un aumento hacia uno de los folículos, tenemos lo siguiente. Tenemos esta sustancia coloide, bien es el folículo tiroideo, aquí está la sustancia coloide, y en algunos folículos vamos a encontrar la presencia de unas gotas blancas, unas manchas blanquecinas, que va a ser la área de reabsorción del coloide como tal. Luego encontramos a los capilares, una gran cantidad de ellos. Vean que en la cápsula también, bien, hay vasos sanguíneos por acá. No es que la cápsula sea esto, hay un vaso y esto, esto es otra cosa. Todo viene a ser cápsula. En esta cápsula también puede haber presencia de vasos sanguíneos, los cuales también van a penetrar bien junto con los septos o tabiques. Ahora, a nivel de los folículos, vamos a encontrar a esta monocapa de células que vienen a ser las células foliculares o principales, donde si observamos a mayor detalle, vamos a reconocer que son células bien de núcleo redondo, núcleo central, con un citoplasma un poco más oscuro, bien, se menciona un citoplasma basófilo como tal, y son justamente estas células las que forman a esta sustancia coloide, bien, vamos a sintetizar la llamada tiroglobulina.
Luego recapturan el yodo del plasma sanguíneo, el yodo que nosotros consumimos en los alimentos, y con eso vuelven a recapturar a la tiroglobulina, la procesan y la convierten en T3 y T4. Ahora, mucho cuidado con esta parte. Ya quizás algunos recuerden que en Morfo 1 han visto lo que viene a ser folículo tiroideo y recuerdan que la forma que presenta el epitelio va a indicar si está activo o inactivo. Pero aquí va a haber cierta discrepancia con algunos autores, donde, atentos, cuando el epitelio es simple plano, todos coinciden en que es un folículo inactivo. Epitelio simple plano, folículo inactivo. Cuando el epitelio es simple cilíndrico, bien, como por ejemplo acá, todos coinciden en que es un folículo activo. ¿Dónde está la discrepancia? En el simple cúbico. Algunos autores señalan que la forma plana y cúbica son inactivas, mientras que otros autores señalan que la forma cúbica cilíndrica son activas. Entonces, nosotros de quién nos vamos a guiar, como siempre, de lo que señale el docente de teoría. Bien, jóvenes, en teoría les han dado indicaciones sobre el epitelio simple cúbico, si es activo o inactivo. ¿Mencionaron algo en teoría? Que yo recuerde, no, doctor. No, doctor. No. Ya. Entonces, les pediría, si es que todavía van a tener teoría esta semana, consultar ello con el docente para poder concordar en algo. Porque yo acá tengo, bueno, mis clases no les he mostrado, yo acá tengo 6 libros para poder sacar toda esta información y es justamente la discrepancia que he encontrado. En algunos señalan el simple cúbico como inactivo, mientras que otros ya lo señalan directamente como activo. Bien, ok, seguimos. Ahora, en los espacios restantes por acá vamos a encontrar a las células parafoliculares o células C o células claras. Recuerda cómo se ven las células foliculares. Mira toda esta forma de citoplasma más oscuro, más basófilo, núcleo redondo, central. Bien. En cambio, por aquí tenemos a las células parafoliculares, que presentan un citoplasma claro, un citoplasma más pálido. Y en este citoplasma pálido vemos la presencia de algunos gránulos. Justamente estos gránulos vienen a ser la calcitonina, la cual también va a ser secretada en vasos sanguíneos, en capilares. ¿Ok? Entonces recuerda, estas células claras pueden estar directamente entre los espacios, entre los folículos, ¿bien? O también pueden estar adheridos justamente al folículo. No forman parte de él, simplemente que por el desarrollo histológico quedaron en esa zona. Pero su función es secretar sus gránulos de calcitonina, ¿bien? Formar la calcitonina. Bien, ahora, antes de seguir avanzando, recordemos un poco la fisiología hormonal. Entonces, como te mencioné al inicio, toda la glándula tiroides para funcionar correctamente requiere de lo que viene a ser yodo, el yoduro como tal. Si una persona no consume niveles adecuados de yodo, la tiroides empieza a fallar. Y como toda glándula, cuando una vez que falla, y se los mencioné en la clase anterior, una glándula o deja de trabajar o trabaja en exceso, una de dos. Bien, cuando la glándula empieza a fallar, hace una de dos. Dentro de las principales razones por la cual la tiroides puede fallar, viene a ser por deficiencia de yodo. Y esto es algo que se ha vuelto muy común, sobre todo por personas que utilizan fuentes de Internet, como por ejemplo videos en TikTok. Ya no buscan información en libros, no buscan información por ahí en fuentes más confiables, simplemente lo vieron en un video, se lo creen, lo pasan de boca en boca, y como tantas personas repiten lo mismo, bien, ya terminan creyéndosele por Vox Populi. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Quizás por ahí se hayan topado con estos videos o con personas que creen lo siguiente, que muchas personas señalan que el consumir sal, incluso sal a niveles normales o el exceso de sal, hace que el cuerpo retenga mucha agua. Hasta ahí tiene cierta coincidencia, ¿bien? Y que cuando dejan de consumir sal, el cuerpo pierde agua porque tu cuerpo está inflamado y eso hace que pues empieces a bajar de peso. Y señalan eso, ¿bien? Reducir los niveles de sal en la dieta, incluso eliminar la sal de la dieta para empezar a bajar de peso. No han visto el video de los hermanos Riñón, o incluso también sugieren cambiar las sales que usamos en sales de mesa, sal de cocina, por otras sales más naturales, más orgánicas, todavía le dicen. Las sales de maras, las sales rosadas, las sales de vino, bien,
que de orgánico no tiene nada, todos son cloruro de sodio y magnesio en algunos casos, ¿bien? Pero el problema radica en la forma en la que interpretan los efectos. Ellos piensan que por la falta de sal van a empezar a bajar de peso. Y sí, algunas personas quitan la sal de su dieta y empiezan rápidamente a perder peso, pero no es por la sal, es por el yodo, ¿bien? La sal de cocina, la sal de mesa, esa sal yodada, la sal de forma natural no tiene yodo en sí. Ese yodo se le agrega durante la fabricación, durante lo que viene a ser la limpieza y empaquetamiento. De ahí que sales rosadas, sales de maras no presenten yodo como tal. Entonces, cuando la tiroides no recibe yodo, puede empezar a fallar generando una de dos. Deja de trabajar, a eso se le llama hipotiroidismo, o empieza a trabajar en exceso, se le llama hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, la tiroides, cuando deja de trabajar correctamente, disminuye los niveles de tiroxina. Y les pregunto, ¿qué función cumple la tiroxina? ¿Para qué sirve la tiroxina? ¿Ya la han visto en teoría? Todavía. Si no lo han visto, jóvenes, avísenme. Normal, yo les explico todo. No, doctor. ¿No lo han visto? Ya. La tiroxina tiene dos funciones básicas. Uno, bien, generar un correcto desarrollo en mamíferos jóvenes, como por ejemplo ustedes, que desarrollen correctamente la parte física, la parte mental. Y dos, controlar la velocidad del metabolismo. Bien, y justamente esta tiroxina depende del yodo para fabricar. En hipotiroidismo se reducen los niveles de fabricación de tiroxina y la persona, uno, va a desarrollar el llamado bocio, una inflamación de la glándula tiroides, la cual se empieza a abultar en la parte del cuello y aparece un pelícano bien con la glándula bien inflamada, bien. Y también vamos a encontrar que esta persona con bocio desarrolla mixedema o cretinismo. ¿A qué se refiere esto? Mixedema o cretinismo, un retraso físico y o mental en su desarrollo. Bien, mixedema en adultos, cretinismo en jóvenes. A la par vamos a notar que el metabolismo disminuye, se ralentiza, tiene un metabolismo muy lento y la persona empieza a ganar peso. Todo eso por hipotiroidismo. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos hipertiroidismo? Al haber hipertiroidismo, una sobreproducción de la tiroxina, ¿bien? La persona es justamente ahí donde empieza a bajar de peso. La persona dejó de consumir sal, su cuerpo se alteró, empezó a fallar, sobreproduce todo lo que pueda de tiroxina con el yodo que le queda. Vas a notar cómo el metabolismo se acelera rápidamente, baja de peso, quema grasa, todo lo que quieras. La persona se ve muy bien, sí, en su ataúd, porque en cuestión de meses, si no recibe tratamiento, esta persona va a morir. El hipertiroidismo, muy aparte de acelerar el metabolismo, va a dañar las terminaciones nerviosas, va a dañar al sistema nervioso, va a generar problemas cardíacos, problemas en el corazón, fallas graves incluso. Esta persona también se vuelve una persona irritable, todo le molesta, todo le altera. Y así como el hipotiroidismo se ve en el bocio, esa inflamación a nivel del cuello, el hipertiroidismo, a ver si consigo por acá una imagen, el hipertiroidismo se ve en lo que viene a ser los ojos, unos ojos más salientes, unos ojos como cónicos en punta, que señalan un hipertiroidismo como tal. Así, algo así, un poquito exagerado, pero de esa manera. Estas condiciones de hiper e hipo son, genéticamente hablando, son más comunes en lo que viene a ser mujeres, y de ahí que se señalen que quizás ustedes alguna vez hayan tenido contacto con algunas mujeres con hipertiroidismo, sobre todo cuando estaban en etapa escolar. Quizás por ahí tuvieron una profesora, una docente, la cual renegaba por todo, no tenía mucha paciencia, y habrán notado que usaba unos lentes muy gruesos para poder compensar bien esa pérdida visual, bien ese enfoque de la retina, y también era una persona muy delgada, de un cuerpo muy delgado por sus condiciones de hipertiroidismo. Bien, entonces te pueden preguntar aquí también la parte fisiológica. Mucho cuidado con el funcionamiento de las hormonas. Profe, ¿la calcitonina no le ocurre nada en estas condiciones? La verdad que no. La calcitonina, a diferencia de lo que viene a ser la tiroxina, no depende del yodo como tal. ¿Bien? Puede verse alterado por una que otra condición, un adenoma, por ejemplo, una malformación, cierre de capilares, pero más allá de eso, la calcitonina sigue trabajando.
Si te preguntan por las funciones que cumple la calcitonina, recuerda que la calcitonina va a disminuir los niveles de calcio en sangre. Pero ¿cómo hace que los niveles de calcio en sangre disminuyan? La calcitonina actúa en tres puntos. Bien, la calcitonina, a ver si por acá encuentro otra imagen para que no te me pierdas. La calcitonina va a actuar a nivel de intestino, a nivel de riñón y también, por supuesto, en los huesos. Ahí está, acá se ve mejor. Entonces, ¿qué ocurre? La calcitonina, bien, una vez activada, hace, bien, que el intestino deje de capturar calcio y lo envía a sangre. Bien, inhibe la absorción de calcio para que no sea enviada a sangre. Hace que los riñones no recapturen calcio y simplemente se excreta con la orina. Y hace que los huesos empiecen a capturar calcio, inhibe a los osteoclastos y estimula a los osteoblastos. Bien, entonces los niveles de calcio en sangre poco a poco van siendo depositados en los huesos a modo de reserva. Una vez que los niveles de calcio llegaron al óptimo, bien, la calcitonina sigue activa, ahora los niveles van a estar por debajo del óptimo, se va a activar una segunda hormona que ahora hace lo contrario, aumenta los niveles de calcio en sangre. Bien, dejemos esta gráfica por aquí, vamos con la siguiente parte. Con esto cerramos lo que viene a ser glándula tiroides. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro con la histología y con la fisiología? Todo claro, doctor. Bien. Hablemos de la glándula paratiroides. La glándula paratiroides son cuatro cuerpos glandulares ubicados justamente sobre la tiroides. Vean ahí la forma bilobulada, bien, rodeando la tráquea, y estos pequeños cuerpos que están ahí vienen a ser la paratiroides, dos superiores, dos inferiores. Esta glándula paratiroides es la encargada de formar la hormona paratiroidea, la PTH, o también llamada paratormona. La PTH tiene la función de hacer lo contrario a la calcitonina. Mientras la calcitonina reduce, bien, el nivel de calcio en sangre, la paratormona o la hormona paratiroidea aumenta los niveles de calcio en sangre. ¿Y cómo lo hace? Pues al contrario, nada más. Mientras la calcitonina hace que el intestino no absorba calcio y lo envíe a sangre, la paratormona estimula a que el intestino capture calcio y lo envíe a sangre, siempre y cuando haya vitamina D. Mientras la calcitonina hace que los riñones no absorban calcio y sean eliminados con la orina, la paratormona hace que los riñones reabsorban el calcio, bien, a nivel de los tubos colectores, bien, de los contorneados, el tubo colector, el de Bellini, el conducto de Bellini, bien, reabsorbe calcio y lo reenvía a sangre. Mientras la calcitonina hace que los huesos absorban calcio, bien, gracias a los osteoblastos, eso reduce el dolor óseo, la paratormona hace que los huesos liberen calcio. La paratormona activa a los osteoclastos. Aquí, por favor, tengan mucho cuidado a la hora de pensar en este tipo de preguntas, qué células son activadas con calcitonina o con paratormona, bien, la hormona paratiroidea. Entonces, la calcitonina hace que el hueso sea más denso. ¿Quién se activa? Osteoblasto. La paratormona, la hormona paratiroidea, hace que los huesos liberen calcio, sean más porosos. ¿Quiénes se activan? Los osteoclastos. Bien, entonces lo que uno hace, el otro lo deshace, por eso que calcitonina y paratormona clasifican como hormonas antagónicas. Bien, son hormonas antagónicas. Bien, ahora, histológicamente, si nosotros observamos a la glándula paratiroides, vamos a encontrar nuevamente la presencia de cápsula, bien, con los septos, y esta cápsula, recuerda, es tejido conectivo como tal, va a estar rodeando a cada uno de estos cuerpos glandulares. Esta cápsula va a infiltrarse hacia el interior de la tiroides, ahí encontramos por aquí unas pequeñas láminas que vienen a ser los tabiques o septos, y dentro de la tiroides, dentro del parénquima de la paratiroides, dentro de este parénquima de la paratiroides, vamos a encontrar dos tipos celulares. Pero ojo, mucho cuidado con la imagen que te puedan dar de una glándula paratiroides, porque dependiendo de la edad, esta glándula va cambiando en su forma. Acá notamos que está formado, te adelanto un poco, son las células principales, las que están conformando prácticamente toda la glándula paratiroides, y por aquí encontramos la presencia de células adiposas. Entre estas principales van a ir apareciendo otras células llamadas oxífilas.
las cuales aparecen recién desde la pubertad en adelante. Mientras más va envejeciendo la persona, tiene más células oxífilas y también notamos mayor desarrollo o mayor inserción de células adiposas. Bien, entonces esta imagen corresponde a una paratiroides de una persona joven, donde las células principales son prácticamente el principal componente de todos ellos. Entonces, atentas por aquí. Estas células principales son las más abundantes que vamos a encontrar. Un citoplasma claro, un núcleo central, bueno, sí, pero más que todo es un citoplasma basófilo, bien, con H se tiñe basófilo. Es ligeramente basófilo en sí, un núcleo redondo central. Y aquí lo que va a llamarte mucho la atención para reconocer que son células principales es que el citoplasma es escaso. ¿Bien? Esto hace que los núcleos sean muy cercanos entre sí. Son células más pequeñitas de poco citoplasma, bien, hace que los núcleos sean muy cercanos entre ellos. Bien, ¿qué función tienen estas células principales? Son justamente las responsables de formar la hormona paratiroidea, la PTH. Bien, son ellas las que forman. Entre estas, mira por acá, esta que está por aquí, a ver, te señalo. Observa esta célula que está ahí. Esta célula tiene un citoplasma distinto, un citoplasma más eosinófilo. Este citoplasma, bien, más eosinófilo, ligeramente más rosadito, el resto es más oscuro, más basófilo, bien. Mira que también es un citoplasma más desarrollado, corresponde a una célula oxífila. Estas células oxífilas, directamente como parte de la secreción, no cumplen ninguna función, no secretan nada, ¿bien? No tienen nada que ver con lo que viene a ser la PTH. Todavía su función no está completamente estudiada. Pero analizando estructuralmente, nos vamos a dar cuenta que tienen una gran cantidad de mitocondrias, ¿bien? Los estudios todavía son limitados respecto a estas células oxífilas. Ok, entonces. Encontramos células principales, las más abundantes, por supuesto, y luego poco a poco van apareciendo estas células oxífilas, bien, las cuales recuerda que aparecen a partir de la pubertad en adelante. Entonces, por aquí, todo esto corresponde a una paratiroides joven, bien, el parénquima es mucho más compacto, hay muy pocas células oxífilas, encontramos también pocas células adiposas. Por aquí está lo que viene a ser la cápsula, que es tejido conectivo, algunos tabiques que son proyecciones de la cápsula hacia el interior de la glándula. Si nos acercamos un poco por acá, nuevamente reconocemos células principales, bien que es lo que más abunda, nos damos cuenta que son núcleos más cercanos entre sí, pero entre ellos aparecen algunos núcleos separados. Estos corresponden a células oxífilas. Si la persona va madurando, ahora se van formando agregados de células oxífilas, donde ya se, digamos, se pueden notar zonas de células principales. Vean que el citoplasma es, bueno, la célula es pequeña, citoplasma escaso, un citoplasma ligeramente basófilo a su lado, mientras que encontramos zonas con células oxífilas. Vean que los núcleos están más separados porque el citoplasma es más abundante, pero de tonos más eosinófilos. Bien, y por supuesto una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces tenemos por aquí una paratiroides joven, una paratiroides ya un poquito más avanzado, pero todavía, digamos, no tan viejo. Y por acá esto viene a ser una paratiroides de una persona ya de un adulto mayor, donde encontramos sobre todo la infiltración de células adiposas, llegando a ocupar casi el 50% de la glándula total. Bien, entonces mucho cuidado con el tipo de imagen que te coloquen para que más o menos puedas orientarte a cuál es la edad aproximada de la persona donde corresponde la muestra. Bien. Por aquí nuevamente, en la presencia de glándulas, perdón, de células adiposas, notamos que el mayor componente vienen a ser las células principales, los núcleos están muy pegados, muy cercanos, pero por aquí, mira acá arriba, aparece células oxífilas, por ahí también, ven, si ustedes ven, por acá hay otra, por ejemplo, células oxífilas, donde notamos que el núcleo va a estar más separado porque presenta más citoplasma. Por eso que algunos autores señalan que son células más grandes. Bien, no piensen que el núcleo es más grande, simplemente es mayor presencia del citoplasma. ¿Bien? Esto viene a ser una glándula paratiroides común, con la presencia ya de células adiposas. Por aquí encontramos células oxífilas, vean el citoplasma rosado.
mientras que el resto corresponde a las células principales, más cercanas entre sí por la poca presencia de citoplasma. Hacemos un aumento por acá, se destaca mucho mejor. O sea, las células principales, vean los cercanos que son los núcleos por el escaso citoplasma, y por aquí aparece con su citoplasma rosado eosinófilo las células oxífilas. Por aquí hay otra, bien, van apareciendo poco a poco hasta que empiezan a formar agregados, agrupaciones, como zonas, zonas de células principales, zonas de células oxífilas. ¿Bien? Entonces, dentro de las células principales vamos a encontrar justamente la producción y secreción de la PTH, la hormona paratiroidea, siempre y cuando el calcio disminuya. Recuerda que la PTH es para aumentar el calcio en sangre. ¿Cómo las células saben o detectan estos niveles de calcio en sangre? Gracias a dímeros de receptores sensores de iones calcio. ¿Bien? Ok. Por acá encontramos entonces células principales, noten el citoplasma ligeramente basófilo, y por ahí también puede haber células oxífilas. Miren el citoplasma, bien, eosinófilo. Un citoplasma más desarrollado comparado con esta que está a su costado, que es una célula principal. Ah, por si acaso, a las células principales también se les conoce como las chief cells, las células jefe. ¿Bien? También se les conoce con este nombre. Ok. Ahora, por acá tenemos ya una agrupación muy grande de células oxífilas. Ya señalan la presencia de un adulto joven, quizás. Ya no es un puberto como tal, ya es un joven, un adulto joven, donde observamos cómo los núcleos están más separados entre sí. Vean que el citoplasma mantiene esos tonos rosados. Pero por acá abajo, vean, todo esto todavía corresponde a células principales. Notamos que el citoplasma no es tan rosado, es más basófilo, bien, bueno, basófilo claro, y los núcleos están más cercanos entre sí. Acá no, están más separados. Igual ocurre por acá, notamos la presencia de células oxífilas, bien, el citoplasma rosado, más separado los núcleos como tal, mientras que por acá tenemos todavía células principales. Entonces ya notamos la presencia de un corte a nivel de la paratiroides de un adulto, con zonas marcadas entre células oxífilas y células principales. Y recuerda, estas células oxífilas no tienen nada que ver con la secreción como tal, sino que en su interior abundan los mitocondrias. Bien, tienen una gran presencia de mitocondrias. ¿Cuándo aparecen, por si te preguntan? A partir de la pubertad y van aumentando con la edad. Son más grandes que las células principales, pero no en el núcleo, sino por el tamaño del citoplasma. Son más grandes en sí. Bien. Ok, entonces chicos, al final vamos a observar prácticamente esta conformación entre células principales, células oxífilas, bien, y la presencia de sustancias coloides que se van secretando. Por aquí encontramos también a las células adiposas. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre la paratiroides? ¿Algo que no se haya entendido? Doctor, mencionó de que de las oxífilas no se sabía la función, ¿no? Su función, como en la parte hormonal, no es muy clara como tal. A lo mucho han encontrado estructuralmente que presenta abundantes mitocondrias. Bien, pero esta no tiene nada que ver con la producción de la PTH, bien, la hormona paratiroidea. Está bien, Bien, doctor. ¿todo claro los demás? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Doctor, las chief cells eran las oxífilas. Las principales. Las principales son llamadas chief cells, bien, células Ok, jefe. ok. Células principales, células jefe. Bien. Ok. Ahora, no sé bien el orden en el que están analizando las glándulas endocrinas, porque si seguimos bajando del cuello, nos hubiésemos topado primero con el timo ubicado justamente a nivel del corazón, encargado de producir la timosina, bien relacionado con la maduración de los linfocitos T y demás. Porque aquí de frente se han saltado hacia las glándulas suprarrenales. Bien, entonces descendemos un poco más, nos ubicamos en la parte posterior del cuerpo, a la altura de la zona media, ¿bien? Sobre cada uno de los riñones encontramos a una glándula suprarrenal. Por eso el nombre suprarrenal. ¿Bien? En la parte superior de los riñones. Estas glándulas suprarrenales se observan como unos pequeños cuerpos lipídicos sobre cada riñón y están conformados por tres zonas. Nuevamente,
constamos de una cápsula, la cual es tejido conectivo denso y regular, característico de toda cápsula. Vamos a encontrar una zona muy desarrollada que viene a ser la corteza, casi el 80% de la glándula es corteza, y un 20% que es la parte central que viene a ser la médula. ¿Okay? Con la cápsula, chicos, no hay mucha explicación, viene a ser prácticamente lo mismo que hemos visto en los demás, es tejido conectivo denso y regular que forma proyecciones que van ingresando en la glándula como tal, como tabiques, como septos. La corteza, bien como se llama corteza, produce los llamados corticoides. Aquí encontramos la producción de mineralocorticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides. Bien, mientras que la médula produce las llamadas catecolaminas. Tenemos a la adrenalina o epinefrina, noradrenalina, norepinefrina. Profe, ¿qué diferencia la adrenalina de la noradrenalina? Técnicamente son la misma molécula, molecularmente son lo mismo, pero la adrenalina se libera por torrente sanguíneo, es una hormona, la noradrenalina para procesos de sinapsis, es un neurotransmisor. Bien, ¿y por qué la médula puede hacer eso? Porque la corteza y la médula tienen distinto origen embrionario. La corteza es de origen mesodérmico, se origina a partir de la mesodermis. Bien, en cambio la médula es de origen ectodérmico. Para ser más específicos, neuroectodérmico. Viene a ser un pliegue formado a partir de las crestas neurales. De ahí que a nivel de la médula también encontremos la presencia de algunos ganglios infiltrados para poder justamente transportar a los neurotransmisores que viene a ser la noradrenalina. Bien. Profe, ¿ganglios de qué? Del sistema simpático. Bien. Ok, entonces, si nosotros hacemos un corte a la glándula suprarrenal, más o menos se vería así. Le he cambiado la imagen que les han puesto porque estaba feo. Acá se ve mucho más bonito, mucho mejor para que entiendan el porqué de los nombres. Ubicamos en la parte más externa lo que viene a ser la cápsula, bien tejido conectivo denso y regular, y vamos a encontrar proyecciones, que esta cápsula se proyecta hacia la corteza. Toda esta zona que está entre las líneas punteadas por aquí y por acá, todo eso corresponde a la corteza, ocupando casi el 80%, incluso el 90% en algunos casos, de la glándula. Y lo que está en el centro viene a ser la médula. La corteza a su vez se subdivide en 3 zonas, y esto es muy fácil de reconocer por la forma que adquieren las células como tal. Recuerda que a nivel de las glándulas endocrinas, las células pueden adquirir 2 formas. La forma de folículos, que lo hemos visto en la tiroides, o la forma de cordones, arquitectura folicular, arquitectura cordonal. Y aquí toda esta zona bien tiene arquitectura cordonal, son cordones celulares. En la zona glomerular, estos cordones celulares van a adquirir unas formas redondas, unas formas arqueadas, por eso el término de glomérulo. En la zona fasciculada, los cordones bien tienen formas alargadas, como si fueran fascículos, por eso el término fasciculado. En la zona reticular, ¿qué significa reticular? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa reticular? Redes. Notamos que los cordones, bien, van a formar redes con espacios entre ellos. ¿Ok? Entonces, aquí, jóvenes, no hay pierde. Cuando tengan un corte más cerrado, más cercano, van a reconocer una forma como si fueran bolitas, bien, glomérulos, es la zona glomerular. Acá vemos a las células en disposición alargadas, como fascículos, la zona fasciculada, y por acá, pues, formando una especie de redes entre ellas, la zona reticular. Bien. Esta parte de la corteza, si no estuviese teñida, si lo viésemos de forma natural, veríamos que tiene un color más amarillesco, más parduzco, por la presencia sobre todo de lípidos y colesterol en esta parte. Bien, de que la glándula suprarrenal asemeje como un cuerpo lipídicos que están sobre los riñones, como si fuera grasita sobre los riñones. Bien, empecemos por acá. Vamos con la zona glomerular, la cual continúa directamente por debajo de la cápsula, y observen justamente la forma que adquiere. Esta forma arqueada, esta forma en grupos cerrados, como si fueran bolitas, glomérulos, por eso el nombre de zona glomerular. Del 10 al 15% de la corteza, células dispuestas en grupos o arcos, arqueados en sí. Estos producen los llamados mineralocorticoides. ¿Y por qué producen esto? Porque carecen de la enzima 17-alfa hidroxilasa, bien, la CYP17.
Justamente al no tener esta enzima, no pueden fabricar ni corticoides, bien, perdón, no pueden fabricar ni cortisol ni esteroides, ¿bien? No fabrican ni glucocorticoides ni los gonadocorticoides. ¿Qué les queda? Mineralocorticoides, ¿bien? Van a fabricar mineralocorticoides. La aldosterona, que quizás tampoco les han explicado cuál es la función, pero por si te preguntan, la aldosterona viene a ser una hormona que actúa a nivel de los tubos contorneados, sobre todo el tubo contorneado distal. Esta aldosterona va a facilitar el intercambio, te coloco por acá, el intercambio entre sodio, ¿cuál era este? Ahí está. El intercambio entre sodio, perdón, entre sodio y potasio, y también el intercambio entre iones hidrógeno y iones bicarbonato. ¿Bien? Entonces, justamente gracias a la aldosterona, a nivel de los tubos contorneados, sobre todo el distal, se puede intercambiar sodio por potasio y iones hidrógeno por iones bicarbonato. Este último hace que la orina sea más ácida por la acumulación de iones hidrógeno. ¿Bien? Ok, entonces, de cerca se observa así los cordones nerviosos en formas enrolladas, arqueadas, bien formando estos glomérulos. Notamos bien que tienen un núcleo redondo, un citoplasma, bueno, acá no se nota muy claramente, pero debe ser un citoplasma eosinófilo claro, ¿bien? Un citoplasma ligeramente rosadito, pero muy claro. Y claro sobre todo por su contenido lipídico, en fresco, por supuesto. Ya cuando está procesados se puede ver blanco incluso. ¿Bien? Entonces son los responsables de secretar mineralocorticoides. Seguimos avanzando y pasamos a la zona fasciculada. Esta zona fasciculada, el 75% de la corteza, espongiositos, ya, vamos por acá. Bien, observa. En esta zona fasciculada, justamente los cordones adquieren estas formas alargadas, como si fueran fascículos paralelos, ¿bien? Junto con la presencia de una gran cantidad de vasitos sanguíneos. Es una glándula endocrina, tiene un montón de vasos sanguíneos, los cuales también derivan de la cápsula, por si acaso. Bien, son proyecciones de la cápsula. Estas células son más grandes, son poliédricas, ya que tienen lados rectos por un lado por el otro, y tienen un citoplasma, se le conoce como citoplasma espumoso o vacuolado, por la gran presencia de gotas lipídicas. Como tiene esta forma espumosa, asemeja a una esponja, a estas células se les llama espongiocitos. Viene del término espongiocito. Y repito, tienen citoplasma que se le conoce como espumoso o vacuolado por la presencia de gotas lipídicas. Como asemeja a una esponja, bien con sus gotas, con sus poros, a estas células se les llama espongiocitos. El núcleo sigue siendo central, sigue siendo esférico. ¿De qué se encarga? Bien, esta zona fasciculada va a secretar los llamados glucocorticoides. Bien, la zona glomerular, mineralocorticoides, la zona fasciculada, los glucocorticoides, entre ellos el cortisol, la corticosterona. ¿Qué función cumplen? Te van a preguntar sobre todo por el cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Va a ayudar a regular el metabolismo de los azúcares, las grasas, las proteínas, pero esta hormona del estrés, el cortisol, se va a liberar bajo ciertas condiciones. Por supuesto, cuando una persona está muy estresada, es común liberar altas dosis de cortisol o mantenerlos altos, bien, mientras se mantenga el estrés, lo cual empieza a afectar al cuerpo, puede generar un síndrome de cortisol alto o también conocido como el síndrome, se me fue el nombre, Cushing, bien puede generar Cushing. Se libera también frente al dolor físico, ahí cuando te pegaron por jalar el examen, o frente al dolor emocional, cuando tu amigo te ganó por un punto. Ambos están jalados, pero por un punto pues te deprimiste y todo ello. Eso hace que liberes altas dosis de cortisol. Y el cortisol, bien, te va a ayudar a mediar justamente con el dolor físico, el dolor emocional. También se libera frente a situaciones de frío intenso. Bien, muchas personas se preguntan por qué cuando hace frío uno se enferma, y no es que el frío te enferme directamente, no hay patógenos ahí, sino que estos patógenos ya están en tu cuerpo. ¿Qué ocurre? El cortisol, estos esteroides, no se llevan muy bien con el sistema inmune.
El cortisol va a frenar la acción del sistema inmune como tal, hace que las defensas disminuyan su efectividad, entonces los patógenos aprovechan y rápidamente empiezan a atacar el cuerpo. De ahí, jóvenes, habrán notado ustedes que justamente en las semanas de exámenes ha sido muy común que casi la mayoría se ha enfermado. Han estado ahí moqueando, han estado un poco agripados, justamente por el estrés que están sufriendo en esas semanas. Aumentan los niveles de cortisol y su sistema inmune se deprime. Bien, entonces ya saben quién es el responsable. Pero es una respuesta necesaria para que el cuerpo pueda mediar con este fuerte shock que sentimos en estas situaciones. Ahí se ve más de cerca. Bien. Avanzamos. Pasamos a la zona reticular y en la imagen que te colocan no se ve muy bien la zona reticular como tal. No sé si por la zona donde han tomado el corte o si realmente corresponde, porque aquí veo partes fasciculadas, ¿bien? Pero en la imagen que te coloqué al inicio se observa mucho mejor. La zona reticular tiene que verse así, bien, formando estas redes, estos espacios como tal, ¿bien? Entonces, en la zona reticular viene a ser la capa más interna de la corteza, del 5 al 10% nuevamente, tiene redes bien anastomosadas. ¿Qué significa eso? Que los cordones están unidos entre sí. Bien, son redes anastomosadas. Son células, bueno, son acidófilas. Al ser acidófilas, bien, se tiñen con colorantes básicos y van a producir los gonadocorticoides, DHEA, DHEAS, bien, androstenodiona. Perfecto, ¿qué significa DHEA? A ver, por partes, porque esto sí es un poquito difícil de pronunciar. Es la T de hidro, bien, de hidroepi androsterona. De hidroepi androsterona. Y el otro, profe, de hidroepi androsterona sulfatada. Bien, y androstenodiona. En términos más sencillos, bien, andrógenos. No se hagan bolas. Produce andrógenos y se acaba. ¿Ok? Ya si te pone ahí de forma muy especial, como ¿qué significa esto? Acuérdate de hidroepi. De hidroepi, bien, androsterona. De hidroepi androsterona sulfatada. Y la androstenodiona. Bien, forma sencilla, andrógenos se acabó. Ok. ¿Qué vamos a observar en esta parte que correspondería a células reticulares? Esto no parece mucho células reticulares, repito, estos, vean el citoplasma, es espumoso. Las que parecen células reticulares son estas, que tienen un citoplasma un poquito más rosadito, informando justamente espacios, pero aquí la imagen no ayuda un montón. Ok, entonces, a ver. Mejor traigamos un corte de esto. Hacemos un zoom. Y aquí para que lo compares con las otras. Bien, esto lo voy a copiar al otro lado. Ahí está, te lo pego encima. Entonces, ¿qué vamos a observar realmente en las células reticulares? Estas que forman redes. Bien. Recuerda que son cordones anastomosados. Profe, ¿qué significaba eso? Que están unidos entre sí. Son cordones anastomosados. Donde vamos a encontrar que son células más pequeñas, bien tienen, tienen menos citoplasma a comparación de las células fasciculadas, que son más grandes, y el citoplasma, como es acidófilo, ¿bien? Se tiñe con eosina, ¿bien? Tinción de eosina. Un citoplasma más rosado. Vean que por aquí, gracias a las gotas lipídicas, esto viene a ser los espongiocitos. ¿Bien? El núcleo es más denso, eso sí, compara, mire este núcleo como está por aquí, es menos denso, aquí es más denso como tal, y es lo característico de ellos. Un citoplasma más rosadito, formando cordones cerrados, bien se les conoce como los cordones anastomosados, y son células más pequeñas, que producen los llamados andrógenos, DHEA, DHEAS, bien, y la llamada androstenodiona. Bien, ok, entonces mejor te lo dejo ahí al costado para que ya hagas tu comparación. Realmente la imagen que nos han dado no sé si corresponde o no, no parece, como te digo, esto más parecen células fasciculadas. Bien,
Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a la corteza? ¿Todo claro, todo bien? Todo claro. Ok. Dejamos la corteza y pasamos a la médula. Y recuerda que la médula tiene origen ectodérmico, bien neuroectodérmico, proviene de las crestas neurales. En esta médula vamos a encontrar la presencia de células cromafines, las cuales justamente son las derivadas de la cresta neural, y estas células cromafines, el 80% produce adrenalina y un 20% produce noradrenalina. Recuerda, por aquí te coloco que la adrenalina también es conocida como la epinefrina, mientras que la noradrenalina es la norepinefrina. Ok. Tenemos dos tipos. Las que tienen un núcleo central, voy a colocarlo al revés para que no te maree el orden. Se cambia el formato, no importa un poquito, chicos. Ahí está. Las que tienen justamente el núcleo central son las que van a producir la epinefrina o adrenalina, mientras que las que tienen un núcleo excéntrico, bien un núcleo que puede estar hacia uno de los laterales, van a producir la norepinefrina. A estos que tienen el núcleo central se les conoce como de tipo E, bien, porque producen epinefrina, mientras que las que tienen el núcleo excéntrico se les conoce como de tipo N, porque justamente producen la norepinefrina. Bien, ¿quiénes van a ser las más abundantes? Justamente las de núcleo central. La epinefrina se produce en un 80% de estas células. Entonces, por aquí ubicamos a las células cromafines. Bien, va a haber también ganglios de lo que viene a ser el sistema nervioso simpático. Notamos, si tiene un núcleo central, por ejemplo acá, la gran mayoría tiene un núcleo central, va a producir adrenalina o epinefrina. Pero si tiene un núcleo lateral, a ver, ¿dónde? Por acá, por ejemplo, un núcleo excéntrico fuera del centro, por acá también, produce la llamada norepinefrina. Diferencias hacia dónde se secretan. Bien, hacia los vasos, hacia los ganglios. Son las llamadas catecolaminas. Acá se ve mucho mejor. Nuevamente, acá tengan mucho cuidado con la posición del núcleo, si está en el centro o está hacia uno de los laterales. ¿Bien? Entonces, jóvenes deben comprender que la adrenalina como hormona va a ayudar a activar a una serie de órganos bien frente a respuestas en situaciones de peligro, en situaciones desconocidas, situaciones de miedo, de pánico como tal. La noradrenalina, por su parte, activa al sistema simpático para que la persona entre en ese estado de alerta, en ese estado de, digamos, de respuesta rápida frente al miedo, frente al peligro. Bien. Y aquí una pregunta de cultura general. Mientras la noradrenalina activa al simpático, ¿qué neurotransmisor activa al parasimpático? ¿Qué neurotransmisor te regresa a la normalidad? ¿Adrenalina? No, adrenalina es hormona. La noradrenalina activa al simpático. Doctor, pero no era que el simpático segregaba justamente las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la adrenalina, porque el parasimpático libera, por ejemplo, acetilcolina, ¿no? Tiene que activarse con acetilcolina. Entonces la Las neuronas. acetilcolina activa el simpático y las Noradrenalina. catecolaminas. La ¿Cómo, noradrenalina. doctor? A ver, no entendí. Ya. Al momento que tienes una situación de miedo o temor, se va a activar el simpático gracias a la secreción de noradrenalina, pero también ayuda a activar al resto de los órganos gracias a la secreción de adrenalina. Estas son las catecolaminas. ¿Bien? Adrenalina viaja por sangre como hormona. Noradrenalina, bien secretado por las neuronas como neurotransmisor, activando justamente a todas las neuronas que forman el simpático. ¿Bien? ¿Queda claro? Porque de nada sirve que el simpático mande los estímulos a los órganos y estos no hayan sido activados correctamente por la falta de adrenalina.
Mientras que el parasimpático va a ser activado justamente por la acetilcolina, la secreción de acetilcolina. ¿Se entendió? Sí, doctor. A ver si por aquí encuentro un cuadrito, pero bueno, eso ya cuando vean la parte neuro. Ya cuando vemos la parte neuro, quizás en Morfo 4, si tenemos el gusto, ahí les explico más a detalle. ¿Bien? Ok, sigamos por acá. Entonces, ya para cerrar este tema de la glándula suprarrenal, tenemos ya un corte que quizás algunos recuerden, es una imagen de Morfo 1, ¿bien? Donde por aquí tenemos tejido de relleno, aquí nos acercamos y tenemos lo que viene a ser la cápsula. Entonces, ¿cómo reconocemos que estamos en la zona glomerular? Porque los cordones nerviosos, los cordones celulares van a formar estas formas redonditas, arqueadas, que asemejan a glomérulos. Por eso se le llama glomerular. Bajamos un poco y acá tenemos la zona fasciculada, donde se forman estos fascículos. Los cordones van a estar en formas alargadas, pero también reconocemos las gotas lipídicas que le dan una apariencia de esponjita, un citoplasma espumoso. Por eso que a estas células se les llama espongiocitos, ¿bien? De la forma de esponja, todo poroso. Seguimos bajando, por aquí está viene a ser la zona fasciculada, aquí empieza la zona reticular formando estas redes, acá se ve mucho mejor, la zona reticular, donde reconocemos un citoplasma un poquito más rosado, más eosinófilo. Bien, núcleo más condensado. Mira el núcleo por acá, perdón. Esta es la zona fasciculada. Entre la zona fasciculada, mira el núcleo es un poquito más claro. En la zona reticular, bien, es un poquito más oscuro. Acá es un poquito más compacto. Y ya hacia el fondo tenemos lo que viene a ser la zona medular. ¿Cómo se llaman las células bien que conforman la parte medular? ¿Cómo se llaman las células que forman la parte medular? Estas que pueden estar en núcleo central o núcleo lateral. La Se llaman cromafines. células cromafines. Pero si no te acuerdas, miras a tu compañero del costado, lo observas bien, a estas células también se les llama feocromocitos. ¿Bien? Células cromafines o también llamados los feocromocitos. Normal, colócalo, es válido. Bien, los feocromocitos. Entonces ya sabemos, si el núcleo está en el centro, bien, es de tipo E, produce epinefrina, adrenalina. Si el núcleo está en un lateral, bien, es de tipo N, produce norepinefrina, noradrenalina. Bien. Acá se ve mucho mejor la formación de la médula suprarrenal, más de médula suprarrenal. Y ya finalizamos con esto. Entonces, fíjate que los vasitos sanguíneos que van a estar presentes también son proyecciones justamente de las arterias corticales, las que están ahí en la cápsula. ¿Bien? Se van proyectando hacia el centro. Pasamos por la zona glomerular, que se produce las mineralocorticoides, aldosterona, la zona fasciculada, bien, una célula más poliédrica, ¿bien? Lados más rectos, produce glucocorticoides. Aumentemos por acá. Glucocorticoides, cortisol, corticosterona. Gonadocorticoides es más para la reticular. Bien, acá, gonadocorticoides es lo principal, aunque sí, algunos autores también señalan esto, una dualidad, donde la fasciculada es más glucocorticoides y muy poquito de gonadocorticoides, la reticular a la inversa, es más gonadocorticoides y muy poquito de glucocorticoides. Bien, pero vamos con lo que producen principalmente. Glucocorticoides, cortisol, corticosterona, bien, gonadocorticoides, dehidroepiandrosterona, lo mismo pero sulfatada, y la androstenodiona. Bien, en la parte medular, las células cromafines, las cuales recuerda que pueden secretar hacia el vaso sanguíneo, adrenalina, o pueden secretarlo hacia las neuronas bien simpáticas, noradrenalina, como neurotransmisor. Bien, las llamadas catecolaminas. ¿Cómo las diferenciamos? Por la posición del núcleo. Aquellas que secretan adrenalina como hormona, núcleo central. Aquellas que secretan noradrenalina, bien, núcleo excéntrico, fuera del centro. Bien.
Ok, jóvenes, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien, todo claro? Todo claro, doctor. Claro, doctor. No, claro. Entonces, el pasito de esta semana viene hasta este tema. Recuerden que en los pasitos no les voy a tomar nada de lo que no les haya enseñado. ¿Bien? El pasito de esta semana se va a duplicar para reemplazar la nota de la semana pasada. Así que mucho cuidado con eso. Estudien bien. ¿Sí? Los pasitos, recuerda que vienen todos los temas. Puedo tomar de cualquier punto, de cualquier tema. Pero se mantiene el mismo formato. 4 preguntas, bien, para todos ustedes. 5 imágenes con 4 subpreguntas, bien, para cada día. Listo, jóvenes. Entonces, en breve, ya estoy mandando este archivo bien a sus delegados para que puedan ya transmitirlo a ustedes. Sería todo. Cuídense bastante, estudien un montón. Gracias.